Pues yo empecé leyendo sobre aceites esenciales, sobre plantas. Al principio no sabía muy bien cuál era la diferencia entre los diferentes principios activos que salían de la planta, cuál era la diferencia entre los aceites y otros productos, extractos y demás, ¿no? Pero bueno, como había estudiado ciclo superior de estética, pues habíamos tocado un poco el tema de la aromaterapia, ¿no? Pero bueno, sentía que si quería aplicarlos, pues tendría que saber un poquito más. Fui a alguna charla, fui a algún evento de alguna casa comercial y ahí empezó un poquito ya el gusanillo, ¿no? Al principio, cuando empecé a aplicarlos, pues me equivocaba. Me equivocaba con las dosis, a veces por mucho y se me irritaba la piel y me dolía la cabeza, o por poco y no había resultados, ¿no? Años más tarde, pues por circunstancias de la vida, una porque en la empresa en la que trabajaba, que tenía que ver con estética, pues empezaron a tener una parte de aceites esenciales, y después a nivel personal pues me llevó a conectar con los aceites ya pues a nivel más usuario yo personal y a nivel energético, ¿no? Y a raíz de ahí la verdad es que se convirtieron pues en una ilusión también los aceites esenciales, la aromaterapia en sí. Empecé a formarme en España en todos sitios donde podía, ¿no? A través de casas comerciales, a través de personas que sí que se habían formado en otros lugares, pero bueno, llegó un momento que no había más ya, ¿no? Entonces empecé a buscar fuera de España. Encontré que en Francia, la cuna de la aromaterapia científica, aún daba clase pues Pierre Francon, que era el fundador de diferentes laboratorios muy conocidos y además autor del primer tratado de aromaterapia, ¿no? Entonces, bueno, pues aquello me ilusionó mucho, solo tenía un problema y es que no tenía ni idea de francés, ¿no? Pero bueno, problema y solución. Me metí en un curso intensivo de 3 horas al día, leía en francés, escuchaba la radio en francés, veía la tele en francés, veía las series en francés, todo para poder pues ir a estudiar aromaterapia a París, ¿no? Y bueno, lo conseguí, lo hice y me pasé 2 años yendo y viniendo a París y bueno, y después vinieron, y entre medias, pues especialidades como aromaterapia energética con Lidia Bosson en Italia, olfatoterapia en el sur de Francia con Gilles Fournil, y bueno, y tantas formaciones que tenían que ver con la medicina china, con la bioenergética, con el ayurveda, y con todo técnicas que al fin y al cabo me han complementado, ¿no? Toda mi trayectoria con la aromaterapia. Es una etapa que recuerdo con muchísimo cariño. Fue una etapa dura porque soy consciente del esfuerzo físico y económico que realicé, también muy agradecida en aquella época a la empresa en la que trabajaba que pude permitirme todo aquello. Pero después, bueno, pues me encontré con otra realidad, ¿no? Y es que todas las bondades de los aceites que yo ya conocía en España, poco menos que ni se intuía, ¿no? Entonces, bueno, pues me empecé a formar en marketing para poder expandir este mensaje y poder hacer de ello mi profesión de alguna manera, ¿no? Empecé, bueno, con toda la documentación que tenía, empecé ordenándola, clasificándola, haciendo apuntes y publiqué mi primer libro, La guía de aceites esenciales, que ahí es donde auno un poco toda la información que yo tengo sobre aromaterapia, ¿no? Después también quería plasmar un poco cómo me había ayudado la aromaterapia energética y saqué la trilogía Tu pasaporte aromático, que ahí sí que, bueno, pues también pude ordenar la información sobre medicina china, sobre ayurveda, con la aplicación de los aceites y tal y como yo empecé a difundir esa información, primero a nivel presencial con los talleres de aromaterapia energética, en los que aprendí muchísimo más sobre aceites esenciales, aprendí mucho más sobre bioenergética, aprendí mucho más sobre comunicación, sobre también las bondades de los aceites a través de otras personas, y bueno, y ahí esas experiencias me valieron también para plasmar en los libros, ¿no? Y después, posteriormente, con la pandemia, pues digitalicé todo mi negocio y me tuve que seguir formando en marketing digital para también seguir compartiendo todo aquello que me había ayudado a mí, ¿no? Pero mirad, hoy en día, con 6 libros publicados, tengo una escuela online, un programa de formación exhaustivo online sobre aromaterapia, tengo una tienda física, esta tienda física en Vigo, una tienda virtual, realizo eventos sobre aceites esenciales, sobre olfatoterapia y he realizado cientos de talleres, ¿no? Pero aún tengo la sensación de que tengo todo por hacer todavía, ¿no? Mi propósito es ofrecer herramientas
para que las personas puedan conectar con esa fuerza interior que todos tenemos y así poder vivir felices y en paz, pues sin depender de las circunstancias externas, ¿no? Sino siempre poder buscar ese remanso de paz que todos llevamos dentro. Yo lo aprendí pues, en mis propias carnes, como quien dice, ¿no? Poder buscar esa ilusión, esa paz, esa serenidad en mi interior y yo lo conseguí gracias a la bioenergética y los aceites esenciales. Por eso aún tengo la sensación de que aún me queda todo por hacer.